El sonido del teléfono rompió el silencio de la madrugada. Manuel tomó su celular con manos temblorosas. Un correo nuevo. 13 años de recuerdos destrozados en un PDF adjunto. Su mundo entero reducido a 3 frías oraciones. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se derrumba mientras estás a miles de kilómetros de casa, incapaz de hacer algo al respecto? ¿Qué harías si descubrieras que la persona que prometió esperarte está desmantelando tu vida mientras arriesgas la tuya? Esta es la historia de cómo un soldado enfrentó la peor batalla de su vida, no en el campo de combate, sino en el corazón de su propio hogar. El sol comenzaba a asomarse por las montañas de Córdoba cuando Manuel releyó el mensaje por tercera vez. A su alrededor, el campamento militar cobraba vida. Soldados jóvenes que aún creían en promesas y juramentos de amor eterno. Manuel había sido uno de ellos una vez, antes de que la distancia y el tiempo erosionaran lo que creía inquebrantable. El capitán Reyes pasó junto a él y notó su expresión. «Hernández, te necesito concentrado hoy. Tenemos patrulla en 1 hora». No era una solicitud, era una orden. Manuel asintió, guardando su teléfono como quien entierra un secreto. Había aprendido en sus 5 despliegues anteriores que las emociones personales eran un lujo que no podía permitirse en zona de conflicto. La misión siempre era primero, incluso cuando tu vida personal ardía en llamas a 3.000 kilómetros de distancia. Mi nombre es Manuel Hernández, tengo 42 años y soy sargento de la Brigada Aerotransportada 82 del Ejército Español. Llevaba 4 meses en Córdoba, en una misión de paz en el norte de África, cuando recibí ese correo que cambiaría mi vida para siempre. Seamos adultos con esto, decía el asunto. El mensaje, apenas 3 oraciones, me informaba que Isabel, mi esposa durante 13 años, había presentado los papeles del divorcio, había vaciado nuestras cuentas conjuntas y había instalado a su nuevo novio, Javier, en nuestra casa en Valencia. Isabel y yo nos conocimos durante mis estudios en la Academia Militar de Zaragoza. Ella estudiaba enfermería en la universidad cercana. Fue durante una fiesta universitaria, donde celebrábamos la victoria del equipo de fútbol local. Ella tenía una risa que podía iluminar toda una habitación y planes ambiciosos de trabajar en cirugía cardiovascular. Con el tiempo, esos sueños se fueron diluyendo, como tantas otras promesas. Mi mente viajó a nuestra última noche juntos, en el aeropuerto de Valencia. Sus ojos estaban secos mientras me abrazaba. «Cuídate, ¿vale?», dijo, como quien se despide de un compañero de trabajo, no de un esposo que parte hacia una zona de conflicto. Debía haberlo sabido entonces. El mayor Gutiérrez, mi superior directo, me había advertido años atrás. «Hernández, los matrimonios militares son como caminar por un campo minado. Algunos lo atraviesan ilesos, otros, bueno, dejan partes de sí mismos en el camino». Nunca pensé que sería uno de los segundos. Leí el correo 2 veces, cerré mi portátil, me duché en las duchas comunales, me vestí para mi turno y no dije nada a nadie. Cuando regresé a mi litera esa noche, respondí con una sola palabra. «¿Entendido?». Mi compañero Rodríguez notó que algo andaba mal. «¿Estás bien, hombre?», preguntó sin levantar la vista de su libro. «Sí», respondí. «Solo asuntos de casa». Asintió y ahí quedó todo. Los militares sabemos cuándo dejar las cosas en paz. Rodríguez había pasado por algo similar 3 años atrás. Su esposa, Carmen, lo dejó por su instructor de gimnasio mientras él estaba desplegado en Líbano. La diferencia era que Carmen al menos tuvo la decencia de esperar a que volviera para pedirle el divorcio cara a cara. Ahora Rodríguez mantenía fotos de sus 2 hijos, Sofía y Miguel, pegadas con cinta adhesiva en la pared junto a su cama. Los veía un fin de semana al mes cuando no estaba desplegado. Esa noche, después de apagar las luces, Rodríguez murmuró: «Sea lo que sea, Hernández, recuerda que aquí todos somos familia».
La familia que elegimos. Sus palabras me recordaron a mi padre, otro militar de carrera que siempre decía que la verdadera lealtad se encuentra más fácilmente en las trincheras que en los dormitorios matrimoniales. El teniente coronel Ortega había implementado recientemente un programa de apoyo psicológico para soldados con problemas familiares, después de que el año pasado el cabo Martínez intentara suicidarse tras recibir noticias similares a las mías. Pero los hombres de mi generación rara vez buscamos ese tipo de ayuda. El silencio era nuestro escudo, el estoicismo nuestra armadura. Ana Castro, una investigadora privada que Diego había contratado y exmiembro de la Guardia Civil, nos mostró un mapa con puntos rojos indicando casos similares. Málaga, Sevilla, Madrid, ahora Valencia. Es un patrón sistemático, explicó. Buscan mujeres vulnerables, con acceso a propiedades valiosas y maridos ausentes. Isabel podría ser tanto cómplice como víctima. La capitana Mendoza, de la Unidad de Delitos Económicos, nos recibió en su oficina sobria en la jefatura superior. Llevamos 6 meses siguiendo a Sánchez, nos reveló. Su operación es sofisticada y tiene ramificaciones que podrían llegar hasta algunos funcionarios bancarios corruptos. Su caso, Sargento Hernández, podría ser la pieza que necesitamos para desmantelar toda la red. El caso federal avanzó rápidamente. Javier y Sánchez aceptaron acuerdos de culpabilidad, implicándose mutuamente y a varios otros conspiradores. Javier fue sentenciado a 8 años por fraude, conspiración y robo de identidad. Sánchez recibió 12. Isabel afirmaba no saber nada del esquema más grande. Dijo que Javier la había convencido de que yo estaba ocultando dinero. Aceptó un acuerdo: restitución completa de los fondos robados, renuncia a cualquier reclamo sobre la casa o mi pensión militar, una confesión firmada sobre la falsificación. A cambio, no presenté cargos. Encontramos evidencia de que le hicieron esto a otras 11 familias militares, me dijo la agente Parra. Tu caso nos ayudó a establecer el patrón. La sala del tribunal estaba llena de uniformes el día de la sentencia. Compañeros de diferentes unidades habían venido a mostrar su apoyo, formando una muralla de solidaridad militar. El coronel Jiménez, mi primer comandante, había volado desde Bruselas, donde ahora trabajaba en la OTAN. Lo que estos delincuentes no entienden, declaró el juez Velasco, un veterano de la Marina, antes de dedicarse al derecho, es que, al atacar a nuestras familias militares, atacan los cimientos mismos de nuestra seguridad nacional. Vi a Isabel por última vez ese día, sentada en la parte trasera de la sala. Había perdido peso, su rostro mostraba líneas de preocupación que no estaban allí antes. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, la suya suplicando algo que ya no podía darle: absolución, comprensión, quizás incluso otra oportunidad. Aparté la mirada. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. La madre de Javier, una mujer envejecida prematuramente llamada Dolores, me abordó en el pasillo. Mi hijo siempre tomó el camino fácil, dijo, con voz temblorosa. Lo siento por todo el daño que ha causado. Su sinceridad contrastaba dramáticamente con el silencio obstinado de su hijo. Teresa Gómez, esposa de un capitán de fragata y una de las víctimas anteriores, me esperaba fuera con su marido. Gracias por hacer lo que nosotros no pudimos, dijo, con ojos húmedos pero dignos. Recuperar nuestra casa es una cosa, pero recuperar nuestra sensación de seguridad, eso no tiene precio. Un año después, vendí la casa. Usé el dinero para comprar una pequeña cabaña en las afueras de Granada. Me retiré anticipadamente del ejército después de 20 años. Conseguí un perro, un pastor alemán llamado Leal. Comencé a hacer trabajos de carpintería para los lugareños. Una tarde recibí una carta de una mujer en Sevilla. Su esposo estaba en la Marina, desplegado cuando Javier y Sánchez intentaron ejecutar su esquema con ella. No me conoces, escribió, pero salvaste nuestro hogar. Gracias por luchar cuando habría sido más fácil simplemente alejarte. La leí 2 veces.
Luego la colgué en mi refrigerador. Algunos días, cuando el silencio se volvía demasiado fuerte o los recuerdos demasiado agudos, miraba esa carta y recordaba que algo bueno había surgido de todo esto. En cuanto a mí, estaba encontrando mi camino hacia adelante, construyendo algo nuevo, algo que no podía ser robado, falsificado o traicionado, algo que era solo mío. Mi cabaña en Granada se convirtió en un refugio no solo para mí, sino ocasionalmente para otros compañeros necesitados de paz. Rodríguez vino con sus hijos durante un verano. Les enseñé a pescar en el arroyo cercano. El sargento Prieto pasó 3 semanas recuperándose de una lesión sufrida en su último despliegue. La teniente López visitaba cada pocos meses, trayendo libros y conversaciones estimulantes. Leal, mi fiel pastor alemán, resultó tener talento como perro de terapia. Comencé a llevarlo al hospital de veteranos en Granada, donde su presencia calmaba a soldados con PTSD y otras heridas invisibles. Ironía pura. La traición había conducido a una forma inesperada de sanar. La verdad es que no me sorprendió. 6 meses antes de mi despliegue, las cosas habían cambiado. Pequeños detalles, Isabel dejó de preguntar por mi día, comenzó a trabajar hasta tarde en la clínica dental donde contestaba teléfonos, empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, pero nunca parecía sudar. Ropa nueva, amigos nuevos que nunca conocí, contraseñas nuevas en su teléfono. No la confronté. No empecé a revisar sus mensajes ni a seguirla. Ese no soy yo, pero tampoco estaba ciego. La doctora Vargas, la psicóloga del regimiento, me había comentado durante mi evaluación predespliegue. A veces, sargento Hernández, lo que no decimos causa más daño que lo que decimos. Tenía razón, pero el silencio era mi zona de confort, heredado de mi padre, quien sobrevivió a la guerra civil con la mandíbula apretada y los sentimientos enterrados. Isabel había cambiado después de nuestro 3er aniversario, cuando sufrió un aborto espontáneo. Nunca hablamos realmente del tema. Ella quería intentarlo de nuevo. Yo sugerí esperar. La tensión creció silenciosamente, como una infección bajo la piel. Su hermana Lucía, quien nunca me aprobó, comenzó a visitarnos con más frecuencia. «Isabel necesita apoyo emocional», decía, con una mirada acusatoria que sugería que yo no se lo proporcionaba. Nuestra vecina, doña Mercedes, una viuda de 78 años con ojos de halcón y curiosidad insaciable, me comentó 3 semanas antes de mi despliegue. «Sargento, hay un coche nuevo que visita su casa cuando usted sale a correr por las mañanas». Lo agradecí con una sonrisa forzada y añadí otra pieza al rompecabezas que prefería no completar. Así que tomé algunas medidas discretas. Nada dramático, solo precauciones. Aseguré documentos importantes en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. Certificado de nacimiento, licencia de matrimonio, escritura de la casa con solo mi nombre gracias al préstamo militar. Documentos de beneficios militares. Trasladé el reloj de mi abuelo y la vieja plata de mi madre a la misma unidad, cosas que importaban. También abrí una cuenta separada en un banco diferente y comencé a desviar parte de mi paga allí. No lo suficiente para que ella lo notara, pero sí lo suficiente para no empezar desde cero si las cosas iban mal. Mi abuelo Antonio, veterano de la Legión extranjera, me había enseñado la importancia de tener siempre un plan B. En la guerra y en el amor, hijo mío, la preparación es la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación, solía decir mientras limpiaba meticulosamente su vieja pistola Astra, reliquia de tiempos que prefería no recordar. El reloj que había salvaguardado era su regalo de bodas para mí, un Omega Seamaster de 1960 que había pertenecido a 3 generaciones de Hernández. «Para que siempre sepas cuándo es el momento de actuar», me dijo cuando me lo entregó. La unidad de almacenamiento pertenecía a Coronado, un exmilitar que ahora dirigía una empresa de seguridad privada. Nos conocimos en Afganistán durante mi segundo despliegue, cuando su unidad y la mía compartieron una base avanzada durante 6 meses. Sin preguntas, sin registros oficiales, me aseguró cuando alquilé el espacio.
Los hermanos de armas nos cuidamos entre nosotros. Mi padre, antes de morir de cáncer hace 5 años, me había dejado un sobre sellado con instrucciones de abrirlo cuando la vida te golpee donde más duele. Dentro había 15.000 euros en efectivo y una nota. El matrimonio es como una misión de reconocimiento. Siempre debes conocer tu ruta de escape. 2 semanas después de recibir el correo del divorcio, estaba sentado en el comedor cuando mi teléfono vibró. Una notificación de la aplicación de nuestro banco. Otra retirada. 88.500 euros, casi todo lo que quedaba. Esa noche, cuando no podía dormir, saqué mi portátil y accedí a nuestro sistema de seguridad doméstica, algo que Isabel probablemente olvidó que podía acceder remotamente. Las cámaras mostraban una camioneta extraña en nuestra entrada, un hombre que nunca había visto paseando a nuestro perro, usando mi taza de café, vistiendo mi sudadera del Valencia CF, y allí estaba Isabel, riendo en la cocina que yo mismo había renovado durante mi último permiso. El sistema de seguridad había sido instalado por Ramírez, otro veterano que ahora trabajaba en tecnología de vigilancia. Con estas cámaras podrías dirigir una operación táctica desde el otro lado del mundo, bromeó cuando las configuró. No sabía cuán profética resultaría su broma. En la pantalla podía ver a Toby, nuestro pastor alemán de 6 años, siguiendo al desconocido con desconfianza evidente. Lo habíamos adoptado como un cachorro asustadizo del refugio local. Ahora parecía compartir mis sospechas hacia el intruso en nuestro hogar. La teniente López pasó junto a mi mesa y notó mi expresión. Habíamos servido juntos en 3 misiones, incluida una evacuación peligrosa en Kabul, donde salvó la vida de 2 civiles. ¿Malas noticias de casa?, preguntó con la intuición que caracteriza a los buenos oficiales. Digamos que mi perímetro ha sido comprometido, respondí, utilizando jerga militar para suavizar la cruda realidad. Ella asintió, comprendiendo inmediatamente. Su propio matrimonio había terminado 2 años atrás por razones similares. Recuerda, Hernández, a veces la mejor estrategia no es contraatacar de inmediato, sino observar y reunir inteligencia hasta el momento preciso. No era solo consejo militar, era sabiduría para la guerra que se libraba a miles de kilómetros. Algo cambió dentro de mí, no exactamente ira, algo más frío, más claro. Cerré el portátil y saqué mi teléfono. Hice una lista. Llamar a Diego, amigo del ejército que se convirtió en abogado. Verificar los términos del préstamo militar, contactar al sargento mayor sobre permiso de emergencia, revisar los documentos de refinanciamiento de la casa que Isabel había mencionado casualmente el año pasado, comprobar la seguridad de mis cuentas de pensión militar. Ya no me sentía triste, ni siquiera enojado. Me sentía enfocado, como si estuviera planeando una misión. Esto ya no era sobre emociones, era sobre estrategia. Diego y yo habíamos sobrevivido juntos a una emboscada en las afueras de Herat en 2013. 6 horas bajo fuego enemigo crean un vínculo que pocas personas civiles pueden comprender. Ahora, como abogado especializado en derecho militar en Madrid, había ayudado a docenas de compañeros en situaciones similares a la mía. La información es poder, Manuel, me dijo cuando finalmente hablamos por teléfono satelital. No muevas ficha hasta que tengamos todos los datos. Esto parece más que una simple infidelidad. Diego había perdido a su hermano menor Pablo en un accidente de motocicleta 3 años atrás. Pablo también era militar, parte de las fuerzas especiales. Su esposa Carmela había intentado quedarse con su pensión y beneficios, falsificando documentos que sugerían que estaban separados antes del accidente. Diego luchó en los tribunales durante 18 meses para que los padres de Pablo recibieran lo que les correspondía. Esa experiencia lo había convertido en un especialista en casos como el mío.
El capellán García, un sacerdote con experiencia en 4 zonas de conflicto, me encontró esa noche revisando documentos. La ira es un combustible peligroso, sargento, me advirtió, ofreciéndome un café. Te lleva lejos, pero rara vez donde necesitas ir. No mencioné que lo que sentía era algo mucho más peligroso que la ira, una determinación fría y calculada forjada en años de planificación táctica. 2 meses después estaba de vuelta en suelo español. No le dije a Isabel que volvía, no llamé, no envié mensajes, solo me registré en un motel en el centro de Valencia bajo un nombre diferente y contacté a Diego. Lo que descubrimos fue asombroso. Isabel había intentado refinanciar nuestra casa, falsificando mi firma para obtener 330.000 euros. Había listado a Javier como cosolicitante, un hombre con antecedentes por conducir ebrio y un cargo de fraude de 2019. Mientras investigábamos, descubrimos algo mucho más grande. Javier no era solo el novio de Isabel. Él y un agente inmobiliario llamado Daniel Sánchez estaban ejecutando una operación que afectaba a familias militares en 3 provincias diferentes. El motel donde me hospedaba, el Navegante, era propiedad de Torres, otro veterano que ofrecía habitaciones con descuento a militares en servicio. Sin registro digital, sin cámaras en los pasillos, me aseguró, como en los viejos tiempos en inteligencia. La oficina de Diego en Madrid estaba decorada con fotos de nuestro antiguo pelotón, rostros jóvenes que ahora tenían arrugas y cicatrices, tanto visibles como invisibles. Su asistente, Natalia, había preparado una carpeta detallada con toda la información que habían recopilado. Javier Montero, 38 años, sin empleo estable conocido. Ha estado involucrado con al menos 4 mujeres de militares desplegados en los últimos 5 años, explicó Diego, desplegando fotografías y documentos sobre su escritorio. Trabaja con Daniel Sánchez, un agente inmobiliario con licencia suspendida en Barcelona por prácticas fraudulentas. Doña Esperanza, mi vecina de 84 años, me enseñó a cultivar tomates y pimientos en el pequeño huerto detrás de mi cabaña. La tierra nunca traiciona a quien la cuida, me dijo una tarde mientras recogíamos la cosecha. A diferencia de las personas, siempre devuelve lo que se le da. En ocasiones, noticias de Isabel llegaban a través de amigos comunes. Se había mudado a Alicante. Trabajaba en una clínica dental diferente, aparentemente sola. Parte de mí se preguntaba si ella también había sido manipulada por Javier, víctima de un depredador experto en explotar vulnerabilidades. Otra parte sabía que algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Diego me visitaba cada aniversario del juicio, trayendo siempre una botella del mismo whisky que bebimos la noche antes de nuestro despliegue a Herat. Por las batallas que ganamos y por las que nos enseñaron lo que realmente importa, brindábamos bajo las estrechas de Granada. La carpintería, que comenzó como terapia, se convirtió en una pequeña empresa. Mis mesas y estanterías, construidas con la misma precisión que aplicaba a las operaciones militares, comenzaron a ganar reputación en la región. Había algo profundamente satisfactorio en crear con mis manos, en transformar la madera bruta en algo hermoso y duradero. Y así, paso a paso, día a día, construí una vida nueva. No perfecta, no sin cicatrices, pero auténtica. Una vida donde la lealtad, la honestidad y el servicio seguían siendo valores fundamentales, pero ahora dirigidos hacia un propósito diferente. Una vida que nadie podía falsificar, hipotecar o robar. Una vida verdaderamente mía. Gracias por ver hasta el final. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si fue así, no dudes en dar like al video y compartirlo con tus amigos también. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para más historias fascinantes como esta. La lealtad, la traición y la redención son temas que nos tocan a todos de alguna manera. La historia de Manuel nos muestra que incluso en los momentos más oscuros,
podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y reconstruir nuestra vida. Recuerda que cada semana subimos nuevas historias de vida real que te inspirarán, te sorprenderán y te harán reflexionar. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima historia.